Bueno, generalmente yo soy los martes el invitado de don Mario Rivadulla, pero en esta ocasión Usted no es también invitado, usted soy es parte del programa. anfitrión, acompañándolo a usted y recibiendo a un invitado muy especial, que tiene mucho que decir en esta coyuntura, ¿no? Sin lugar a dudas. Miren, el Pillo Guay, el diputado Pillo Guay, casi yo lo he entrevistado en otras ocasiones, pero bueno, hacía tiempo que no teníamos el placer de contarlo aquí con su presencia en Teledebate. Naturalmente estaba inmerso en todos estos ajetreos políticos, porque el Pillo Guay fue uno de los principales propulsores de la modificación de la Constitución con la finalidad de poder llevar para un tercer periodo al presidente Danilo Medina, situación que bueno, ya después se despejó cuando el presidente Danilo Medina pues dijo que no estaba en disposición de aspirar por nueva vez. Pero me imagino que entonces el PIOAS se ha incorporado con ese mismo fervor a la campaña de Gonzalo Castillo. Sí, don Mario, muchas gracias, Luis José Chávez, muchas gracias. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que Gonzalo Castillo sea el que tome la antorcha y reemplace al presidente Danilo Medina en el mes de agosto del año 2020. Ya dimos un paso muy importante y es que Gonzalo Castillo en menos de 66 días de campañas efectivas, Gonzalo logró primero convertirse en el candidato del danilismo y segundo, en un tiempo récord para la historia política dominicana, logra ganarle nada más y nada menos que al preferido del proceso interno del PLD y convertirse Gonzalo Castillo en el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que la tarea no ha sido fácil, el proceso ha sido muy intenso, pero los resultados los tenemos ahí. Tenemos a Gonzalo Castillo, que es sangre nueva, es un rostro nuevo en la política dominicana y es una persona con muchas condiciones como gestor, como administrador de la cosa pública, y yo sé que vamos a salir muy bien librados con Gonzalo Castillo. Tal vez él lo está intentando subir un palo encebado, como en algún momento manifestó Danilo Medina, cuando parecía que las cosas estaban cuesta arriba, ¿no?, en el año 2012. Por cierto, logró superar esas dificultades y convertirse en el presidente de la República, en circunstancias que parecían apuntar en condiciones verdaderamente muy difíciles. Pero ahora Gonzalo Castillo, que es el candidato del PLD, está afrontando una situación bastante complicada, porque es que el partido está en un proceso de ruptura. Bueno, ya es oficial. La salida de Leonel Fernández implica no solo su salida como candidato, porque ya evidentemente él en el PLD ya no tiene ninguna posibilidad de competir, pero junto con Leonel Fernández también estaban abandonando el PLD figuras importantes. Justamente en el día de hoy se informa sobre la renuncia de 13 secretarios nacionales del PLD y de 25 subsecretarios nacionales, incluyendo figuras que son emblemáticas en el Partido de la Liberación Dominicana, con una gran trascendencia histórica. ¿Qué impacto prevés tú que puede tener eso en términos cuantitativos para colocar al PLD en condiciones de competir y ganar? Leonel perdió las elecciones internas porque siempre fue mayoría y nunca, siempre fue minoría y nunca mayoría. En los desprendimientos que se están dando ahora, tú lo puedes comprobar. Tú me dices, se fueron 13 secretarios nacionales del PLD. ¿De cuánto? De 35. ¿Cuántos miembros del comité político se han marchado? 2, 3. ¿De cuánto? De 34. Entonces lo que te estoy diciendo es que la inmensa mayoría del PLD continúa en su partido, continúa trabajando en su partido y así seguirá siendo. Y nosotros, se van 25 subsecretarios
¿De cuánto? Pero Leonel ha sido el líder histórico de 150. del PLD en los últimos, No, el líder histórico, en los últimos 20 y tantos años. No. Después de Bosch, el líder histórico Bosch, del PLD ha sido correcto. Leonel. El líder histórico del PLD es Juan Bosch. Y es el líder ad vitam. Una decisión que nosotros tomamos. Y la dirección le quedó al comité político. Es decir, le quedó a una dirección colegiada. ¿Dónde comienzan los problemas? Cuando Leonel Fernández se empina por encima del comité político y Danilo Medina se empina por encima del comité político. Construyen dos liderazgos nacionales de mucha influencia, de muchas raíces, y esos dos liderazgos, gestionados y funcionando en un mismo espacio, están rozando, están chocando. Y como la política es conflicto. Los dos gallos que no caben en No el mismo, caben, en un solo gallinero. y dos cangrejos no caben en una misma cueva. Ya Celia Cruz lo decía, dos bueyes no caben en una misma cueva. Don Mario, usted lo sabe. Entonces, y Juan Bosch dijo cuando sacaron a Rafaelito Albuquerque del partido, que dos gallos no caben en un gallinero. Entonces, yo lo que preveo es lo siguiente. Es verdad que estamos en un proceso de transición, de cambios dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que preveo es que ya el PLD y Danilo van a gobernar con tranquilidad. Porque ya Leonel se marchó, compró un partido y se fue ese partido. Y los que le seguían dentro del PLD, una parte de ellos, le han acompañado. Entonces ya no hay motivo para choques, enfrentamientos, luchas estériles. Y Danilo, que lo dijo en el día de ayer, no va a volver a referirse públicamente sobre ese tema. Lo anunció durante su discurso. Ahora, Elpidio, tú dices que con la salida de Leonel Fernández, Danilo va a poder gobernar con tranquilidad y Sí, supuestamente claro. Gonzalo Castillo. Claro. Pero entonces claro. tú no le atribuyes ningún papel a la oposición, porque la oposición me imagino que va a seguir en este caso combatiendo el gobierno de Danilo en el tiempo que le queda y posteriormente de Gonzalo Castillo en el supuesto. La oposición va a bailar la música que le toque Leonel. Y esa es la música que está bailando la oposición. ¿Qué hizo el PRM, el grupo de Abinader? Hicieron una reunión antes de las primarias y mandaron a votar por Leonel en las primarias del PLD. De modo que el nivel de votación alcanzado por Leonel no debe atribuírsele a él totalmente, sino que hay una parte de esa votación que corresponden a partidos de la oposición, como es el caso del PRM. El presidente Danilo Medina, en su discurso en la Asamblea Nacional de Dirigentes celebrada en el día de ayer, informó a la opinión pública de que en la oficina del dirigente del PRM, Yayo Lobatón, ahí se hizo el acuerdo de comenzar a apoyar a Leonel a lo interno del PLD en las primarias. Ellos lo han desmentido. Lo ha desmentido categóricamente. Pero un jefe de Estado no puede darse el lujo de mentir y comprometer a una persona, a un ciudadano, si no tiene la prueba en la mano. ¿Y si maneja información falsa? El hombre mejor informado de una nación es el presidente de la República. Pero han dicho y ustedes, Danilo Medina... Pero han dicho ustedes, por ejemplo, Danilo que Medina Luis es Abinader un mandó hombre... a sus seguidores a votar por Leonel Fernández en las primarias. Eso no tiene sentido. Claro que tiene porque, sentido. Óigame, ¿cuál fue la votación que sacó? Claro que tiene ¿Cuál fue la sentido. votación que sacó Abinader? Fue el 74% de los votos del PRM. Entonces no tiene sentido que él le hiciera la campaña a una figura que a fin de cuentas compite con él en el escenario político dominicano. Tiene sentido porque Abinader prefiere tener a Leonel o prefería tener a Leonel de contrincante y no tener a Gonzalo. Oye, yo creo que ustedes están, No. yo creo que ustedes están subestimando a Leonel Bueno, Fernández. no. Leonel Fernández ha ganado No. 3 elecciones en la República Dominicana. No, Oye, pero perdió. Perdió. Le contaron los votos.
Esto no es un tema de subestimar. Los votos fueron contados y Leonel perdió y Gonzalo ganó. Las encuestas decían que Ahí Leonel están. Fernández tenía mayor apoyo dentro del PLD. Pero la encuesta decían que Leonel iba a sacar un 70. ¿Y cuánto sacó? Bueno, pero no hay duda de que Y la misma encuesta que la le- apuesta por la misma las encuesta- primarias abiertas fue precisamente para debilitar el apoyo interno que tenía Leonel. La misma encuesta del mismo Leonel, primero le daba 80-20 a Sisa. Búscala ahí. Esa misma encuesta del mismo Leonel le daba 70-30. Una semana antes de la votación, esa misma encuesta le daba 50, bajaron 15 puntos, 55-39. Y solamente la encuesta de Bernardo Vega, la Mark Penn, fue la que ajustó la votación cuando dijo empate técnico. Entonces no somos nosotros que estamos Leonel subestimando. representa mínimo la mitad del PLD. No, eso no es Óigame, verdad. no solamente los altos dirigentes que lo están acompañando a su salida, Chávez. porque las bases del PLD Chávez. posiblemente tienen menos que perder y podrían Chávez. una parte importante No, irse Chávez. con Leonel. No, Chávez. No. La misma encuesta de Leonel. La misma encuesta. Bueno, miren. Resultó ser falsa. Mira. Número uno, resultó ser falsa. Número dos, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Leonel representa la mitad del PLD? Tómate el mapa. ¿Cuántas provincias ganó Gonzalo Castillo? Bueno, pero hablamos de una... 24 provincias. Pero hablamos de unas primarias abiertas, Óyeme. donde votó gente que podía ser 20. conducida a votar por quienes tenían más recursos. En todo caso sería Óyeme. el candidato del gobierno. 24 provincias. Tómate el mapa, que tú verás el mapa casi totalmente morado. Entonces no me diga que tiene la mitad. Y segundo, a lo interno del PLD, de 34 miembros del comité político, ¿cuántos están con Leonel? De 600 miembros del comité central, ¿cuántos están con Leonel? Esos son los generales sin tropa que decía Leonel. Te estoy dando datos puntuales. Porque cuando tú me dices la mitad tiene que reflejarse en todo. Bueno, pero así ¿Por fue. qué Leonel decidió La no diferencia fue menos de un desafiar punto. al comité político, al comité central y a la dirección del partido? Decidió desafiarlo porque ahí perdía todas las votaciones. Ahora, Todas. el Pillo, dos cosas. Primero, mira, hoy por la mañana, Julio Martínez Pozo, quien se supone que está muy enterado de las cosas que ocurren dentro del PLD, leyó un documento que supuestamente habrían llevado a Palacio con una propuesta alegadamente del grupo de Leonel, a cambio de la cual Leonel se mantendría dentro del partido. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Puedes confirmar eso? Porque Lo habría hecho antes de su discurso. no, que Esa llevaron propuesta. ahora, que dice él que la llevaron ahora, que la llevó un No, emisario mucho ahora. antes. No, eso fue antes del Porque discurso. ahí quemó Fue las- antes del discurso. Parece que Leonel quemó Fue las antes del naves. discurso porque el discurso fue el domingo. Fue antes de anoche el discurso. Entonces, pero es cierto que se mandaron esa propuesta, Sí, es cierto. no se discutió. Siempre se discute y siempre se toman decisiones. Siempre se discute. La conoció la OTAN. No, porque a ese nivel, La Organización del Tratado del Atlántico Norte. a ese nivel, una propuesta de esa naturaleza y en circunstancias Sí. tan difíciles, ese es un tema que lo manejan solamente los líderes. De contingencia. Se maneja de líder Sí. a líder. Ahora, el otro punto. A tu juicio, ahora, ¿cuál tú crees o tú consideras que sean los pasos que daría en este caso Leonel Fernández? ¿Cómo en este caso se recompondría el escenario político entonces? Leonel está muy empeñado en primero, en que lo reconozcan como candidato presidencial. Pero él sabe que como esto viola la ley, él no va a ser candidato presidencial, aunque lo presenten como tal. Y entonces propondría a Margarita en su Entonces lugar. llevaría a Margarita, que le están dejando reservada para que luego ella presente renuncia
y entonces la llevan como candidata ante la imposibilidad de presentar a Leonel porque violaría la ley de partidos, movimientos y organizaciones políticas que prohíbe el tema del transfugismo. Ellos intentarán, pero someter un recurso al Constitucional llevaría mucho tiempo. Como no es una violación de derechos fundamentales, tampoco someterían un amparo ante el Tribunal Superior Electoral, como el que sometieron y perdieron, por ejemplo. A mí me parece que con el PRM, el informe que tengo es que se está discutiendo una alianza a nivel congresual y a nivel municipal, porque las elecciones de son anteriores. Febrero sí, son municipales. Son municipales. Entonces están construyendo una propuesta a ese nivel. Todavía no están hablando del tema de la presidencia. Incluso el presidente del PRM, el senador Paliza, dio una información de que el PRM está organizando una propuesta para el tema de la conformación de un frente opositor. Pero hace mucho, ¿eh? Pero él lo dijo ahora. Sí, está bien, pero él lo dijo reiterado. Sí, lo que pasa es y ya tiene otro. Organizando originalmente Sí. no se había producido la pero situación también de dijo, ya tiene otro también elemento. dijo el senador Paliza que el PRM no se iba a involucrar en los conflictos de otras organizaciones políticas. Pero es le un está mensaje limitando. claro, es una No. respuesta a tu afirmación de que realmente hay una alianza en proceso en la oposición. Claro que está en proceso. que El incluye a mismo, Leonel. el mismo Leonel lo dijo. Quique Antún acaba de proponer, lo que ha hecho es cambiarle el título a la alianza. Pero aquí que no puede hablar en nombre de la dirección del PRM. Pero están hablando de una... Sí está de intentando, una gran evidentemente, alianza. convertirse en un punto de encuentro para intentar presentar una propuesta. Lo que ocurre, Luis José, que acuérdate que ya Leonel no es el PLD, ya salió del PLD. Sí. Claro. O sea, ya no Claro. estaría involucrándose entonces el PRM en los asuntos internos del PLD, porque ya Leonel no está en el PLD. ya Pero se involucró con el objetivo de acelerar la salida a la crisis política. Se involucró. Y por eso se reunieron y llegaron a un acuerdo y mandaron a votar por Leonel en el proceso de las primarias abiertas del PLD. El PLD no podía mandar a votar por ningún candidato del PRM porque tenían el padrón cerrado. Y le voy a decir una cosa a ustedes, porque aquí se está hablando muchas cosas. ¿Cuánto votaron en el proceso interno del PRM? Entonces, porque aquí se quiere redimensionar un tema con una votación baja, una participación baja en el proceso El del PRM. 30% de su universo de posibles votantes. Y el PLD votó un 25% de su universo de posibles votantes. Es decir, bueno, no, tampoco hay que subestimar o reducir la importancia del papel del PRM en las primarias. Si tú manejas el tema con los porcentajes, como hacen los economistas, entonces logra crear una percepción que no se ajusta a la realidad. ¿Cuánto es el 25% en términos numéricos de los que participaron en la primaria del PLD? Bueno, porque lo que pasa es que el padrón del PRM es muy inferior en este caso. Cerca de 2 millones. el del PLD. Por era ejemplo. abierto. Todo el mundo podía votar por el PLD. ¿Y cuánto participó en el otro proceso? Entonces a veces se quiere crear la percepción de que no. ¿Cuándo tú con 400,000 votos le puedes ganar a un partido que lleva a votar 2 millones de electores? Nunca. El PLD es la gran maquinaria, el PLD es una gran fortaleza política. O sea, y el PLD va a seguir el centro, va a seguir siendo el centro político en el proceso electoral venidero. O sea que tú descartas, en este caso, toda posibilidad de que el PLD pueda, en este caso, perder el poder. No, el PLD gana. Sí. Ahora, el PLD gana. se está hablando inclusive, los politólogos y analistas de la realidad política están pronosticando la posibilidad entonces de que haya una segunda vuelta. Eso es, lo más probable es que vayamos a una segunda vuelta. O sea, Eso es lo más probable. si tú consideras que esa posibilidad sí es cierta. Esa posibilidad sí es cierta. Pero también es cierto que el PLD
te gane en la primera vuelta y te gane en la segunda vuelta. Desde el 62, vamos a decir, desde la inauguración del proceso democrático a partir de la muerte de Trujillo, ¿tú conoces una experiencia, un momento en que un partido mayoritario haya sufrido una división casi, vamos a decir que radical, porque la división que se está dando en el PLD implica la renuncia de una de sus figuras más importantes? Se puede decir quien representa en el papel por lo menos el 50% de la matrícula del PLD. Pero no, tú conoces una experiencia desde el 62 hasta esta fecha en que un partido, faltando menos de un año, y apenas faltan quizás menos de 6 meses para las elecciones, haya sufrido un cisma, es decir, una fractura de esta magnitud y haya logrado realmente ganar unas elecciones. Yo no lo conozco, ¿eh? Yo no lo conozco. Mira, yo recuerdo que Augusto Lora se marchó del Partido Reformista cuando rompió con Balaguer, y Balaguer ganó en el 70. Creo que el proceso de división... Sin oposición. Fue una competencia entre dos facciones del Partido Reformista. Sí, pero tú me estás diciendo que si yo conozco alguna experiencia, yo te estoy diciendo, esa es una experiencia muy cercana. Por ejemplo, y Cuando Lora fue que creó el MIDA, ¿no? Después creó el MIDA. Que se marchó del Partido Reformista cuando se peleó con el doctor Balaguer. Eso fue en el 69. Y Balaguer ganó las elecciones. Sin oposición. Sí. Luego, en el 74, viene la división del PRD con el tema del acuerdo de Santo Domingo, el acuerdo de Santiago. El bloque de la dignidad, el bloque de la dignidad, perfecto. Y la oposición perdió. La oposición dividida perdió. Sí, ese fue otro proceso. Te estoy haciendo porque podemos analizarlo con más tiempo. Podemos analizar en detalle todos estos procesos para entender la cultura política dominicana, ¿verdad? Del 62, cuando Bosch gana las elecciones en diciembre, hasta este momento. Luego, tú tienes que el PRD se dividió en el 90, se dividió, y Balaguer, con fraude, logró imponérsele a Juan Bosch. Pero la noticia política de ese momento fue la división del doctor Peña Gómez y de Jacobo Marluta. Congelaron el PRD, se formó el BIS. El BIS es una creación del doctor Peña Gómez. Esa fue la única organización política creada por el doctor Peña Gómez, el BIS. Y el PRI lo formó Jacobo Marluta, que obtuvo, no sé si 200,000 o 150,000 votos. Así es. Peña obtuvo un 25%. En esa primera experiencia. Superó por mucho a su... Claro, y luego con un acuerdo con Balaguer, un acuerdo de aposento, entonces el PRD se le dio al doctor Peña Gómez. Sí, viniendo un poco más reciente, podemos hablar de lo ocurrido con Hipólito Mejía y Atuey de Camps, porque ese desprendimiento sí se dio en el poder. Y entonces Atuey se dedicó a hacerle una campaña muy firme y muy consistente a Hipólito, pero yo creo que el fracaso de la reelección de Hipólito en el 2004 estuvo en la crisis de Baninter, sí. No en la oposición de Atuey. Y el disparo del dólar. No en la oposición de Atuey, sino en la manera como se resolvió la crisis de Baninter, que arrastró al sistema bancario. Estamos hablando de las elecciones del 2004. Del 2004. Donde Hipólito Mejía intentó una reelección inmediata y lógicamente... Yo recuerdo que en esa ocasión no se me olvida una advertencia de Milagro Ortiz Bosch, pese a que era la vicepresidenta. Y apoyó a Hipólito. Sí, pero le recomendó. Milagro apoyó a Hipólito. Le dijo a Hipólito. En la reelección del 2004. Le dijo a Hipólito públicamente que no había precedente de un presidente que pudiera reelegirse bajo una crisis económica. Y es verdad, y están las declaraciones, ya yo me recuerdo perfectamente. Y es verdad, y tenía muchísima razón. Porque como tú señalas, no solo estaba el caso de la Baninter, se disparó el dólar
en una forma increíble. No, se fue abajo la economía. Y se fue abajo. Se fue abajo. Sí. El sistema bancario. ¿Qué pasaría con un dirigente? La inflación señores, desbordante. ¿Qué pasaría con un dirigente? Y aún así Hipólito obtuvo creo que el 33%. ¿Qué pasaría con un dirigente? Fello era el candidato a la vicepresidencia. Pregunto, Elpidio, ¿qué pasaría con un dirigente del peso específico del actual alcalde de Santiago, que ganó las primarias? Abel Martínez, que ganó las primarias. Es una figura importante. Y el presidente Danilo Medina dijo que aquellos que ganaron la convención o que ganaron, por ejemplo, la candidatura en el PLD, pero que parecen estar comprometidos con la figura que ha salido de ese partido, en este caso Leonel Fernández, están prácticamente en salmuera. Es decir, se mantiene la duda e inclusive advirtió que esos candidatos comprometidos con fuerzas externas actualmente en el PLD podrían perder. Quizás esa fue una directa a Abel Martínez. No. Porque resulta que quien resultó electo del grupo de Leonel no solo fue Abel Martínez de este proceso. Por ejemplo, Félix Bautista resultó bien votado en San Juan. El candidato y senador de Pedernales también. José Rafael Vargas también. José Rafael Vargas también, que tiene una muy buena valoración. Carlos Guzmán sorpresivamente le ganó a René Polanco en uno de los municipios que tiene mayor cantidad de electores, Villamella, Santo Domingo Norte. El candidato a senador que derrotó a Josecito en San Pedro, el doctor Franklin, es del grupo de Leonel. Lo que está diciendo Danilo, porque ¿de quién partió la iniciativa de decir públicamente que se quedaran en el PLD los que resultaron electos? Fue Leonel. Le dijo, quédense en el PLD. Entonces Danilo, que maneja informaciones como jefe de Estado, es la persona mejor informada. Esto ocurre con todos los jefes de Estado de todo el mundo. Todos los organismos de seguridad están a su disposición, nacionales e internacionales. Cuando quieren saber algo, ellos saben a quién llamar para que le dé la información. Entonces, ¿qué ha dicho Danilo? Danilo ha dicho, todo el que salió electo y hacía causa común con Leonel Fernández, lo que debe es dedicarse a trabajar en el partido. Pero si nos enteramos de que alguien está jugando dos cabezas, quiere beneficiarse del trabajo del PLD, del nombre del PLD y del apoyo del PLD, y entonces por debajo está auspiciando otras candidaturas, entonces eso no es leal. Pero hay gente bajo sospecha por esa situación. Eso no es leal. Cuando hay división siempre hay grupos bajo sospecha. Bueno. Porque hay amistades, hay amigos que... Elpidio. Tú lo sabes porque tú vienes de un partido que ha tenido grandes fracturas en toda la historia. Elpidio, es de mucho gusto seguir hablando contigo. Lamentablemente que la televisión es como... es un hacha. Sí, con el tiempo. Se nos agotó el tiempo, pero nos gustaría que volvieras lo más pronto posible. Con mucho gusto, porque podemos seguir conversando estos temas, porque sin lugar a dudas ahora se recompone totalmente el panorama electoral. Hay un cambio. Acabas de admitir que ustedes consideran ya que va a haber casi seguro una segunda vuelta. Sí. Y lógicamente, bueno, pues hay que ver también cómo se recompone ahora el cuadro de la oposición, porque entra una figura nueva, de mucho empuje, como Leonel Fernández, sin lugar a dudas. Entonces, hay mucha tela por donde cortar. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, debate, sacando tiempo de tus trajines políticos que sabemos que son muy intensos. Te llamo pronto y regresas. Con mucho gusto. De acuerdo. Qué bueno. Dios, hacemos la pausa, nos despedimos hasta mañana, y mediante debate con noticias.